que levantaras tus manos y cantaras esto conmigo. Bendito sea el nombre del Señor en este día y en esta hora. Bendita sea tu presencia, Señor. Queremos darte gracias por este tiempo, por este momento, Señor, que tú preparaste para estar juntos y unánimes, llenándonos de ti, Señor. Felices de recordar la Pascua de Resurrección. Felices de llevar adelante tu obra, felices de poder saludar a la iglesia presencial y de saludar a todos los hermanos que virtualmente siempre nos están acompañando. En este culto de Pascua, en este culto donde adoraremos el nombre de nuestro Dios, le adoraremos y le alabaremos. Damos gracias, Señor. Te damos gracias en esta hora. Te damos gracias por tu presencia, tu amor y tu misericordia. Oh amado y poderoso Señor, levántate con poder. Levántate con poder, Señor. Llénanos con tu presencia, con tu amor, con tu misericordia. Llénanos, Señor. Llena a cada uno de los que están viendo este culto, llena a cada uno de los que están presentes, llena nuestras familias, llena, Señor, a todo el que cree y confía en ti en estos tiempos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos la gloria, la honra y la alabanza. Tu fidelidad incomparable. La presencia de Dios está en este lugar. Vamos a adorar al Señor con esta adoración. Allí donde está, cierre sus ojos y adórele, adórele, adórele. Adórele al Rey de Reyes, Señor de Señores. La atmósfera cambiando está, tu espíritu
es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me mueve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Sí, Señor. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu Espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu Espíritu está aquí. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Llena este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti, a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu ven, llena este lugar. Sí, Señor. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Que tu poder descienda hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. Y bien, amados y amadas del Señor, es tiempo de leer la Sagrada Escritura, porque no solo del pan vivirá el hombre, dice, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y la Biblia está allí, la narración de la palabra de Dios. Y quiero compartir en el Evangelio de San Lucas, el capítulo 24,
pasaje glorioso de la Escritura que habla acerca de la resurrección. Impresionante lo que Dios nos va a hablar. El tema está tratado en los 4 evangelios, tal vez con alguna diferencia de matices, pero todos hablan de este acontecimiento tremendo, la resurrección de Jesús. Es un pasaje un poquito largo, pero nos va a dar idea de lo sucedido con precisión. Y dice la Escritura, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especias aromáticas que habían preparado y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí, se pararon junto a ellas 2 varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de lo que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y que resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y volviendo al sepulcro dieron nueva de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellas les parecían locura las palabras de ellas, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa, maravillándose de lo que había sucedido. Y he aquí, 2 de ellos iban el mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Respondiendo uno de ellos, se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no has sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces él les dijo: ¿qué cosas? Y ellos le dijeron: de Jesús Nazareno, que fue varón profeta, poderoso en obra y en palabra delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo le entregaron los principales sacerdotes y nuestros gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron. Pero nosotros esperábamos que Él era el que iba a revivir a Israel. Y ahora, además de todo esto, hoy es ya el tercer día que esto ha acontecido. Aunque también nos han asombrado unas mujeres de entre nosotros, las que antes del día fueron al sepulcro. Y como no hallaron su cuerpo, vinieron diciendo que también habían visto visión de ángeles, quienes dijeron que Él vive. Y fueron algunos de los nuestros al sepulcro, y hallaron así como las mujeres habían dicho, pero a Él no le vieron. Entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés
y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decía. Llegaron a la aldea donde iban y él hizo como que iba más lejos. Mas ellos le obligaron a quedarse, diciendo: quédate con nosotros porque se hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan, lo bendijo y lo partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía en nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Y levantándose en la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él lo tomó y comió delante de ellos. Y les dijo: estas palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos, los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo. Y estaban siempre en el templo, alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Hasta aquí el pasaje de la palabra de Dios. Señor, en esta hora te pido que nos estés instruyendo, hablando, corrigiendo, exhortando, porque esta es palabra que sale de la boca de Dios y que no vuelve a Él vacía. Te pido que esta palabra, al ser ministrada y recibida con fe, tú sigas operando milagros, prodigios, señales y maravillas. Y lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Miren qué pasaje de la resurrección. De acuerdo al calendario gregoriano con el que manejamos nuestra vida, estamos en la Semana Santa, domingo de Pascua, de Resurrección. Por eso es que
estamos examinando este pasaje, que nos habla de un acontecimiento que no tiene comparación. Todos los líderes religiosos, políticos, los líderes institucionales, llegó un momento que partieron, dejaron este mundo. No resucitó nadie, ni el más eminente filósofo, ni el mejor doctor, nadie resucitó. Hay uno solo que lo hizo, y es Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y esto es una diferencia fundamental. No estamos siguiendo a una religión, sino que estamos siguiendo a una relación con Dios a través de Jesús, el Hijo del Dios viviente. Y en este pasaje un poco extenso nos relata la Escritura cómo sucedieron esas cosas. Jesús entregó su vida en rescate de toda la humanidad. Un acto de amor máximo del Padre que envió a su Hijo para que por ese sacrificio en la cruz ninguno se pierda y todos tengan vida eterna, como dice San Juan 3:16. Y ya este hecho trascendental fue profetizado muchísimos años antes por los profetas, de que iba a venir el Cristo, que iba a padecer. Isaías, con una excelencia de palabras, lo dijo, lo profetizó, que iba a ser quebrantado, iba a llevar en la cruz del Calvario todas nuestras dolencias, iba a ser llevado como cordero mudo al matadero. Y esto era necesario que pasara. Lo que pasa es que en la humanidad de los apóstoles, de los discípulos, tal vez no podían creer que esto sucediera frente a sus propios ojos. Y así fue. Jesús entregó su vida, fue lastimado, humillado, escupido. El castigo de nuestra paz fue sobre él, como profetizó Isaías. Y él no abrió su boca, porque permitió que se cumpliesen las profecías en él. Y lo pusieron en el sepulcro. No vamos a referirnos a los eventos de la Semana Santa, que por supuesto son extensos, son maravillosos para leer, recordar y estudiar. Pero vamos ya al momento en que Jesús es puesto en el sepulcro. El sepulcro estaba en una cueva, una caverna, con una roca que lo estaba tapando, cerrando. Y había soldados romanos allí como guardia, en la guardia para que no sucediese nada. Sabemos que a veces el hombre quiere planificar algo, pero nada puede cambiar la voluntad de Dios. El Hijo de Dios estaba allí adentro, estuvo por un tiempo, pero el plan de Dios, cumpliendo las Escrituras acerca de los eventos que iban a suceder, el Cristo, Jesús, iba a resucitar. Entonces, por más que tuviese una piedra inmensa cerrando el sepulcro, nada iba a impedir que esto sucediera. Y así fue. Rescato aquí el rol de las mujeres en el ministerio, porque las primeras que llegaron fueron las mujeres. Ellas estaban allí, se preocupaban por el maestro, querían tener el cuerpo, llevaban incluso especias aromáticas, como era costumbre en aquel tiempo. Y dice que cuando llegan al sepulcro se encuentran con la piedra removida. Y esto me imagino que el primer pensamiento es: se lo robaron. ¿A dónde se fue? Y si estaban allí, la custodia, estuvo la custodia presente. ¿Qué pasó aquí? Entonces dice que estaban perplejas. ¿Y
qué pasó? Aparecieron dos ángeles del Señor, dos varones con vestiduras resplandecientes. ¿Sabe que Dios usa a seres espirituales que fueron creados por Él, que se llaman ángeles? Y los ángeles pueden tomar una forma material o no. En este caso sí, tomaron forma material, se le aparecieron a las mujeres para darles un mensaje. Claro, Dios no iba a permitir que las mujeres estuvieran en zozobra, asustadas, sino que les explicó qué pasaba en ese momento. Y el ángel le dijo a las mujeres: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Mire qué palabra. ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. La tumba estaba vacía, porque no estaba allí Jesús. Ya había resucitado, ya se había levantado de la muerte, ya había vencido a la muerte por su infinito poder. La muerte no le pudo detener. Nadie lo mató, Él mismo entregó su vida en rescate por todos. Y cuando examinamos este interrogante, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Efectivamente, Jesús resucitó y vive y está sentado a la diestra del Padre. Por eso, nosotros que seguimos y cultivamos una relación con Jesús, no tenemos ninguna representación del Cristo crucificado. En la cruz no tenemos el cuerpo lacerado de Jesús con los clavos, porque Él ya resucitó. Por eso es que no lo representamos de esa manera, porque no está muerto. Él vive, resucitó. Él mismo dijo: yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Y Jesús mismo dijo en otro pasaje: yo soy la resurrección y la vida. Y tiempo después ejerció ese poder de resurrección para levantarse de la tumba. Y ese poder de resurrección también fluye hacia ti. Si hay partes de tu vida que están como muertas, Jesús la puede resucitar. Puede cambiar esa parte de la vida que requiere un toque poderoso. Tal vez tenés grandes problemas de relaciones sociales. Tu relación social está muerta. O tu relación matrimonial. Bueno, Jesús dice que Él es la resurrección y la vida. Él mismo resucitó y Él puede resucitar áreas de tu vida que requieren la intervención de Jesús. Por eso no buscamos entre los muertos al que vive. Él vive para siempre. Y las mujeres recibieron este mensaje de los ángeles que Dios envió. Y recordaron también los ángeles que es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores, que sea crucificado y resucite al tercer día. Se cumplió cada palabra profética. Era necesario que padeciese, iba a ser entregado en manos de pecadores, pero iba a resucitar el tercer día. Y así sucedió. Al plan de Dios no hay nadie que lo pueda cambiar. Y seguimos analizando. Y aquí relata quiénes eran las mujeres que estaban en el sepulcro. Dice María Magdalena, Juana, María la madre de Jacobo y las demás con ellas, quienes enseguida fueron a dar las noticias a los apóstoles. ¿Qué pasó con los apóstoles? No les creyeron. Dijeron: esto es una locura, no puede ser. Bueno, ahí está la incredulidad del hombre y de la mujer, que en el corazón no puede creer lo que Dios dice. No puede creer las promesas de Dios,
no puede creer los milagros de Dios. Y en este caso era un milagro sobrenatural. Jesús mismo resucitado. Y los apóstoles dijeron, no, esto es una locura, no puede ser. Ahora, como Jesús conoce la dureza del corazón humano, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que aparecerse una y otra vez para que creyeran. Y aquí nos relata el pasaje en el camino de Emaús, donde allí había dos varones que iban caminando hacia esa ciudad cercana, hablando de las cosas que pasaban, porque todos se enteraban en ese tiempo, no tenían los contactos tecnológicos que hay ahora, pero por el boca a boca enseguida se enteraban qué pasó. Resucitó Jesús. Y Jesús se puso a hablar con estos dos varones, pero sin que ellos pudieran reconocerlo. Y los varones le contaban lo que pasó en Jerusalén, cómo es que vos no sabés. Y Jesús, en el camino, empezó a hablar de las Escrituras. Y empezó a hablar desde la ley, los profetas tenían el manejo de las Escrituras. Y luego compartieron el pan que Jesús les brindó. Y recién ahí Jesús se manifestó. Fíjense cómo dice la Escritura. Entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él desapareció de su vista. ¿Sabe que nosotros a Dios lo conocemos por revelación? Yo puedo explicarle quién es Dios, cuáles son sus atributos, cómo obra. Puedo explicar mucho, puedo dar una clase, pero conocerlo es otra cosa. Uno conoce a Dios por la revelación de Dios hacia esa persona. Y ahí es cuando lo vamos conociendo. No vamos a conocerlo solamente por el hecho de asistir a una congregación o por poner un video cristiano. Lo conocemos por revelación. Y ahí Dios abre nuestro entendimiento espiritual y comenzamos a ver las cosas de Dios con claridad. Y empezamos a saber quién es, que es Dios de amor, que es Dios de poder, que es Dios de victoria, que es Dios de fuerzas, que es Dios eterno, que es Dios restaurador, que es Dios resucitador. Ahí empezamos a conocer cómo es Dios. Y ahí se le abrieron los ojos del entendimiento, dice, y le reconocieron. Y dice que cuando Jesús les hablaba y les recordaba las Escrituras, ardía el corazón de ellos. Y cuando Dios habla, Dios toca, sentimos su presencia, ese ardor en el corazón formaba parte de la presencia de Dios que estaba siendo irradiada sobre esas vidas. Bueno, después se le aparece a Simón, a Pedro, y luego tenían que lograr que los discípulos creyeran en que Él había resucitado. Entonces se le apareció a los discípulos y les dijo, paz a vosotros. Un saludo común en el pueblo hebreo, paz. Saludaban de esa manera. Y además de un saludo es un deseo de parte de Dios cuando nos dice paz a vosotros. Amén. Él imparte la paz, porque dijo, yo soy la paz. Y Él imparte paz a todos nosotros. Entonces los discípulos, que ya estaban confundidos entre lo que estaban escuchando, dijeron, esto es un espíritu, esto no es Jesús, esto es un espíritu. Pero Él les dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Sabe que Jesús conoce nuestro estado espiritual, psicológico,
sabe cómo está nuestro ser interior. Y Jesús reconoció la situación de los discípulos y Jesús reconoce la situación tuya y la mía. Y en ese caso le dijo, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Cuando te vienen esos pensamientos de turbación, de miedo, de angustia, de soledad, de aflicción, Jesús lo sabe. Jesús lo sabe. Y nos dice, ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón esos pensamientos? No permitan que los pensamientos avancen en su mente, en su ser interior. Échelo fuera, no deje que avancen. Piensa en las cosas que Jesús nos prometió y libérese de ese pensamiento negativo. Seamos libres en Cristo Jesús. Y para comprobar que no era un espíritu, le dijo a los discípulos, miren mis manos y mis pies, yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni carne ni huesos. Le mostró las manos y los pies. Y como seguían en una situación de estupor, estaban maravillados, les dijo, ¿tienen algo de comer? Para comprobar de que Jesús se había levantado de la tumba, que estaba allí con ellos, que estaba presente y que había resucitado como había sido profetizado. Bueno, le dieron un pez asado, un panal de miel, lo comió delante de ellos y les reitera este tema. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, dice, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. ¿Sabe que cuando yo no había dado el paso de fe hacia Jesús, no lo había aceptado como mi Salvador, como mi Señor, quería leer la Biblia y no la entendía? No podía concentrarme, no entendía nada, porque faltaba que Jesús entrara en mi corazón y me abriese el entendimiento para que comprendiese las Escrituras. Y cuando Jesús entró en mi corazón, enseguida me dio como un hambre de ver y de entender la Biblia. Enseguida, claro, empezó a operar el Espíritu Santo para revelarme el conocimiento de Dios y para abrir mi entendimiento para que comenzase a entender las Sagradas Escrituras. Y así hizo con los apóstoles. Allí abrió su entendimiento y empezaron a ver lo que antes no veían. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que se predicase en su nombre, escuchen, el arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Fíjense que el mensaje del Evangelio a todas las naciones es un mensaje de arrepentimiento y de perdón de pecados. Cosas que en este tiempo no se suele hablar o predicar. De acuerdo al Evangelio que estemos consultando, Mateo 28, Juan 20, tenemos distintas consideraciones. En este, que es el de Lucas, Jesús los manda a predicar acerca del arrepentimiento y el perdón de pecados a todas las naciones en su nombre. En el nombre de Jesús, predicar al arrepentimiento y perdón de pecados. Y usted me dice, ¿de qué me voy a arrepentir? ¿De qué pecado me
está hablando. ¿Sabe que nuestra naturaleza es pecadora? Adán y Eva cometieron el pecado de desobediencia de parte de Dios. Desobedecieron. Esa desobediencia acarreó una consecuencia tremenda para toda la humanidad. Y nuestra naturaleza es a pecar, a desviarnos de la palabra de Dios, a hacer lo que se nos ocurre. Por eso, los ministros que predican la palabra tienen que hablar de que hay que ponerse a cuenta con Dios. Hay que pedir perdón por nuestros pecados que cometemos cada día, en una acción, en una omisión, en una mirada, en un pensamiento. Debemos de pedir perdón y arrepentirnos. Y dice, comenzando desde casa, desde Jerusalén, hacia todas las naciones. Y así fue como sucedió. Esta es la gran comisión que los siervos y siervas de Dios han ejercido para llegar hasta el siglo XXI a todas las naciones con este mensaje de arrepentimiento, perdón de pecados, salvación y vida eterna. Y por último, les pidió que no se fuesen de Jerusalén hasta que enviase la promesa del Padre, esto es, el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, que fue derramado en forma visible en el día de Pentecostés, de la fiesta de Pentecostés. Se quedaron en Jerusalén, cumpliendo con lo que les pidió Jesús, porque iba a ser enviado el Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir. Y acto seguido, Jesús ascendió al cielo. Comenzaron a verlo, que fue ocultado por una nube y desapareció al cielo. ¿Por qué? Porque una vez que cumplió con las palabras proféticas, volvió al seno del Padre y fue sentado a su diestra. Y envió en el día de la fiesta de Pentecostés el Espíritu Santo sobre los discípulos que estaban junto a otros, conformando 120 en el aposento alto para recibir el poder de lo alto. Y amados, ya cerrando este mensaje, hay tantos temas que podríamos examinar y profundizar, pero lo central es que nuestro Salvador, nuestro Señor, se levantó de la tumba. Ningún otro líder lo hizo. Jesús resucitó, se presentó a los discípulos, a 500 hermanos, a los que iban en camino de Emaús, reiteradamente se presentó, más o menos durante 40 días. Y luego ascendió a la presencia del Padre y envió el Espíritu Santo. El resucitador mora en nosotros. ¿Por qué vamos a buscar donde está muerto si no está muerto? Él vive. Nuestro Jesús vive para siempre. Y al haberle aceptado como Señor y Salvador, está morando en nuestros corazones a través de su Espíritu. Y si hay alguna necesidad en esta hora, el Jesús resucitado y que vive para siempre está orando por ti, está orando por mí, está dispuesto a orar en tu favor. Si tú se lo permites, si tú puedes arrepentirte del pecado, si tú puedes pedirle perdón a Dios, Él puede hacer una obra maravillosa, gloriosa, un cambio total, porque el Cristo de la gloria para esto entregó su vida, para que pudiésemos recibir perdón de pecados y vida eterna y poder estar reconciliados con Dios a través de Jesucristo. Vamos a orar, a darle gracias a Dios. Señor, en esta hora te agradecemos por lo que nos enseñas a través de tu palabra y lo que tú estás obrando en este momento en todo aquel que está escuchando con fe. Estoy seguro que el poder de tu Espíritu está obrando en la mente, en el corazón,
si hay mentes turbadas, con miedo, con temores, ahora, por el poder de esta palabra, reciben libertad, reciben paz, reciben sosiego. Señor, si alguien quiere conocer a Jesús, te pido que tú los reveles. Por revelación conocemos a Jesús, a cómo Él es. Sí, Señor, manifiéstate en cada una de esas vidas, Señor. Y te damos gracias por haberte conocido, por haber examinado esta palabra. Gracias porque en la cruz del Calvario venciste a la misma muerte, venciste al mundo y venciste al diablo. Y estás sentado a la diestra del Padre como victorioso, como vencedor. Y a través de tu sacrificio, nosotros somos más que vencedores en Cristo Jesús. Amén, amén.